se construyó el estadio de Almirante Brown del Puerto. Dicho estadio pertenecía al Club Ministerio de Obras Públicas de la Nación, cuya sede estaba ubicada en la intersección de las calles Avenida Juan B. Justo y Sarmiento en la ciudad de Mar del Plata. Mira vos este recuerdo que nos trae Palmiro Pieroni, siempre con las efemérides, justo un día como hoy. Y hay un personaje, yo diría, de Mar del Plata, un historiador, pero un historiador que laburando y estudiando en la universidad pública, eh, se transformó en doctor en historia. Hizo un doctorado ya de grande, licenciado en historia, con un doctorado pasado los 50 años. Y él, yo me lo crucé en una de las tantas presentaciones de libros que hay en Mar del Plata, con Mario Gianotti por medio. Y me dice, ¿vos sabés que en esa manzana era una cantera? ¿Pero de qué habla? Digo yo, ¿de la manzana de los circos o de dónde? Bueno, Miguel de Candia nos escucha. Muchas gracias por atendernos, Miguel. Buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? Bien, bien, saludo a la mesa y a la audiencia. Bien, bien, con un poco de frío, pero bien. Bien, con frío. Bueno, estábamos hablando de esto, de un día como hoy, en 1950, en una cancha llamada Almirante Brown del Puerto, es donde está la manzana de los circos, donde está ahora Vendú. Sí, sí, en realidad en el año 1950 ahí se construye el campo de deportes Presidente Perón. Ajá, Se llamaba Campo de Deportes Presidente Perón, en la cantera. sí. Después, en el 30 de abril del 55, se Ajá, convirtió en Estadio Almirante Brown del Puerto. ajá, El estadio pertenecía al Club Ministerio de Obras Públicas de la Nación. El club sí. se ubicaba en Juan B. Justo y Sarmiento. Cuando Coto y Sarmiento, pero cuando decían la cancha del ministerio, ¿no era en la manzana de los circos? Sí, sí, sí. Ah, Por eso te digo, en el 50 era el campo de deporte, Presidente Perón, no había cancha todavía. ok. Después, el 30 de abril del 55, se convierte en el Estadio Almirante Puerto, cuyo dueño era el Club Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Claro, pero cuando decimos Juan B. Justo y Sarmiento, uno dice la cancha no está en Ah, Juan B. es Justo. el club era. Claro, Juan B. Justo y Sarmiento estaba el club, claro. donde mucho más para allá. Ahí era Avenida de los Trabajadores, eh, ahora es Avenida de los Trabajadores. Estamos hablando de la cantera, está delimitada por la Avenida de los Sí. Trabajadores, la calle Avenida de los Pescadores y Altair. ¿Y qué? No es un cuadrado, ustedes supongo que algunos lo habrán visto, donde Sí, está Vendú ahora, sí, a fútbol, sí. enfrente al Club Náutico. Perfecto. ¿Y qué historia tiene ese lugar? Uy, tiene mucha historia, Jorge. Yo tuve la suerte de poder conocerlo, ese estadio. Sí, Eh, Era realmente hermoso porque era muy precario, era precario. Las tribunas eran de tablones, tenía tres tribunas, una daba al puerto, a la calle 12 de octubre, digamos, sí. la otra daba a los silos, al astillero Contés y los silos, y la otra daba al náutico, que se Ajá. suponía que era de los visitantes, era todo tubular y de madera. Pero la Mira. otra sería la otra de enfrente de la manzana de los hilos, no había tribuna ahí. Había simplemente, con el tiempo se hizo una cabina para la locución de las radios Sí. y los puestos de chor y eso. Pero quedaba, como se ubicaba eso, se ubicaba en la mitad de la cancha, para cada lado quedaban unos 40 metros libres. Lo que Sí. se hacía históricamente cuando jugaba, principalmente Aldo Civi fue el que más llenó en esa época, Sí. se ponían los camiones que transportaban, los acoplados que transportaban los cajones de pescado, Claro, acoplados sin baranda, y la gente se subía ahí y se usaba de tribuna. claro. Reventaba. Reventaba la cancha. ¿Vos eso lo vivenciaste o lo estudiaste? ¿Cuántos años tenés, Miguel de No, Candia? eso lo vivencié. Eso fue en el año que Aldo Civi sale campeón. Mirá. Cuando sale tricampeón Aldo Civi. Que en realidad yo soy hincha de Talleres Sí, del mirá. Puerto, pero Claro. mi tío era de Aldo Civi y le pidió permiso a mi papá si me podía llevar y me llevó. Tuve la suerte de ver a Aldo Civi Kimberley en ese momento, en la Mirá. cancha. Qué bárbaro. Era un espectáculo porque era algo distinto. O sea, yo de chico que podía haber visto era San Lorenzo y Kimberley. Claro. Otra cosa no existía. Sí. Cuando resurge Aldo Civi y en el puerto fue una fiesta. Era una fiesta. Lo que tenía de particular era que había una sola entrada, una bajada, porque la cancha estaba más baja que la calle
ahora de los Trabajadores. Mirá, Era Martínez Dios se llamaba en su momento. sí. Ahora es Avenida de los Trabajadores. Estaban sobre la calle de los Trabajadores, estaban las boleterías, vos sacabas la entrada y bajabas caminando por todo pedregullo, no había asfalto ni nada, Claro. y te distribuías por la cancha. Te imaginás hoy, ¿no? Con pedregullo, pero bueno, en ese momento no existía ese problema. Es más, van todos por ahí, los árbitros, los dos equipos y la gente. Y Lo lindo eran los vestuarios, eran casillas de madera con techo de chapa. no me digas. Y tenía, esto sí lo estudié, porque yo no entré a los vestuarios. Sí, Me lo contó Juan Roggio, un jugador de fútbol sí. de Independiente, de Talleres. Bueno, tenía 4 lugares la casilla de madera. Una para los jugadores locales, otra los visitantes, otra para el árbitro y un solo baño. Mirá, Ahí se hacía todo. Dice, por supuesto que se escuchaba todo lo que decían los otros, o sea que tenía que hablar casi en voz baja. Todo claro. lo que decían del otro lado se escuchaba. Y después para salir a la cancha salían por un túnel de 25 metros con piso de arena, alguna lamparita cada 10, 8 metros, me decía él, y techo bajo de losa. Y unos 7, 8 escalones para salir a la cancha. Y ahí salías a la cancha. Vos eh, sí, en la tesis de tu doctorado sí. hiciste como tema la cancha esta del ministerio. No, A es ver, un capítulo. Mi tesis se denomina el puerto del fútbol, el ascenso y Talleres Fútbol Club. mira, se te Es entrecorta más un que nada poco. sobre Después te Talleres. vamos a pedir que nos pases esa tesis y lo vamos a publicar en golesdemedianoche.com para los que lo quieran leer. Así que vos vivenciaste aquella cancha del ministerio y explotaba. Sí, ¿Cuánta gente entraba? y no te puedo decir, pero las tribunas no eran muy grandes. La del medio, que sería una platea, hoy día se llama platea, ahí la usaba Aldo Civi, la que daba la espalda a los hilos. Claro. Y esa tendría unos 10 escalones, era todo de madera. Tendría unos 10 escalones y la tribuna tendría unos 70 metros. Y, e- y, e- y es Sí, un día como hoy que se inauguraba con otro nombre. exacto, exacto. El 30 de abril en esa cancha se llamó el Estadio Almirante Brown del Puerto. Hubo 2 partidos ese día Sí. en la inauguración. Fue Talleres, se impuso Aldo Civi por 3-2 y en el segundo partido Quilmes lo goleó a Unión por 7-0. O sea que Esa fue la hoy se inauguración. cumplen 71 años. Y claro, si no 71 salen bien las años de cuentas, la sí. inauguración. Y Pero decirle, después se destruyó, ¿no? O sea, la tiraron. sí, pero la verdad que ese era el lugar para la cancha Aldo Civi, ¿no? La Sí. nueva. Hubo un proyecto, Hubo un era el proyecto, sí. gobernador Solá que estaba. Sí, Y hubo un proyecto de reflotar la cancha ahí, no sé qué pasó. Ahí se intervino la política y claro. no sé qué pasó. Terminó la Sí, política y sí, chau. También se quejaba la gente del Club Náutico y demás, pero mirá vos lo que le claro, pusieron ahora al Club Náutico ahí, claro, ¿no? claro. Se quejaban por el ruido y mira ahora. Mirá ahora. Era un sentido de pertenencia esa cancha, ¿no? Porque era en el puerto. Por supuesto que ahí jugaron Talleres, Banfield, Aldo Civi, eh, hasta el mismo Florida llegó a jugar ahí. Claro, Eh, Defensores del Puerto cuando se fusionaron los 3 se clubes. fusionaron. Sí, señor. Bueno, no sé si da, aunque sea un poquito, cuando nosotros hicimos con Cristian Cielo el documental de la historia del Estadio Minela, Sí, al barrio le mejoró todo la inserción del estadio, hasta el tema de cloacas, asfalto y demás, estaba como dejado el barrio, ¿no? sí, ese es otro trabajo que hice para el doctorado. Era todo tierra el barrio. Lo único que pasaba era el tren del pescado, se llamaba. Ajá. Pero después era todo tierra, no había cloacas, no había nada, hasta que se hizo el hipódromo. Cuando se hizo el hipódromo ya empezó a cambiar el barrio, lo cambió rotundamente. Sí, ¿y después? Te digo el hipódromo porque en la calle Diagonal de Isabel Torrielcano había una confitería que se llamaba El Boliche de Cabeza y ahí va Carlos Gardel, porque No, Carlos Gardel traía su caballo acá, mirá, iba a parar ahí. Eso está documentado. qué bárbaro. Todavía hay algún resabio de esa confitería, si quieren ir, todavía hay un resabio ahí, ¿A dónde? de la confitería El Boliche de Cabeza se llama. A dónde es? En la calle, en la Diagonal de Isandro de la Torre y el Cano.
Lisandro de la Torre y Elcano. ¿Y qué se ve? ¿Un Sí. cartel, algo? Queda algo. Quedan rastros de la confitería todavía. Mirá, No sé ahora, estoy hablando de hace 5 o 6 años atrás, por ahí ahora ya no queda más nada. por ahí no queda más Pero nada. sí, era un hecho bárbaro. Bueno, después de ahí ya, cuando se hizo el estadio, por supuesto que faltaron todos, llegaban colectivos, luz, gas. Claro. Sí, quedó hermoso. Bueno, Quedó, el Miguel, barrio fue otro barrio. El barrio valía, Peralta Ramos valía Oeste, como sí, sí. excusa, espero esos escritos para poder subirlo a nuestro portal de golesdemedianoche.com. Y un día como hoy entonces estaría cumpliendo 71 años ese espacio, la manzana de los circos, la cancha del ministerio, la cancha Almirante Brown del puerto. ¿Y por qué lo eligieron? ¿Por Navegante, Almirante Brown, el nombre de la cancha? No, la verdad que el que le puso el nombre fue el Club Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que fue el que Sí, se empoderó de la cancha. claro. Bueno, Eh, Miguel, cuando haya algunas cuestiones históricas, está bueno que aparezca más seguido aquí por la voz del estadio. Te agradecemos Te mucho. agradezco, te agradezco. No, Te agradezco a vos y te digo una cosa, me quedé muy sorprendido con lo de Migliarejo. lo del técnico Melgarejo, lo escuchaste, Acá una en locura, Argentina ¿no? no duraría mucho, digamos. Que insultando, prácticamente los insultaba a los periodistas. No, al toque me vino la memoria Ramón Díaz, pero Ramón Díaz era chicanero y hacía chistes, pero esto que dijo este tipo es una barbaridad. Una barbaridad, un irrespetuoso. Yo quisiera ver la cara de los periodistas peruanos. No, sí, pues sí, la verdad que sí, sí, la Increíble. verdad que sí. Bueno, Miguel, estuviste también presente en la marcha federal porque se está viviendo un momento bravísimo y digo, lo sé porque te llamábamos más tarde de lo previsto. ¿Está en Mar del Plata hubo la gente que vos creés que debe haber o hubo menos? No, no, la verdad que no. No me pareció que había mucha gente. Era previsible ya. eh, yo pertenezco a Luz y Fuerza y ya se preveía que no iba a ir mucha gente. Claro, Es muy raro porque la gente toda se queja, pero no no va a las participa. marchas. Vamos a ver qué pasa el 12 ahora con la de la universidad, pero la de hoy me sorprendió por la poca gente que Por la había, poca realmente sí. gente, sí, no, nos cuesta reaccionar, pero ese es otro tema. Miguel de Candia, muchas Sí, gracias, te sí. mando un abrazo. Por favor, Jorge, te agradezco a vos y saludo a la audiencia y a los muchachos ahí. Muchas gracias. Ahí está Miguel de Candia, un licenciado en Historia, cursando el doctorado de Historia a los 50 y pico de años. Tomó la decisión, decide terminar de estudiar, se puso a estudiar y lo ha logrado para mostrar que todo se puede. Seba Pacheco, ¿qué decís? Sí, qué bien lo de Miguel. No, te digo, como recién te decía, que llegaron los goles, siguieron los goles en Mendoza. No. Sí, Independiente de Rivadavia 3, Deportivo Guaira 1.